Nos recargamos en la intimidad, en la madrugada, en el trabajo, a toda hora. Yo me recargo cuando me monto en la moto. Pero ningún momento es igual. Ninguno es igual a otro. Y el de la iglesia es poderoso. Poderoso. Y nos damos fuerzas unos con otros. ¿Cierto? ¿Quién hoy no recibió un abrazo al llegar? Todos recibimos un abrazo. ¿Y quién hoy no dio un abrazo? ¿No dio un abrazo? No, si usted me abrazó a mí. Sí, señor. La forma de llenar es ¿qué? Dando. Si alguien no dio un abrazo, este es el momento para que lo den. ¿Todos dimos un abrazo? Sí, todos. Bueno. Vamos a hacer una oración, pero vamos a hacer un momento. Vamos a desconectarnos de lo que hemos vivido esta semana. Vamos a soltar lo que tengamos en la mano. Vamos a respirar un momento. Vamos a respirar un momento. Vamos a entrar en un ambiente espiritual, por lo tanto, vamos a dejar a un lado la contienda, el estrés. Vamos a disponernos para que el Señor, el Espíritu Santo, pueda obrar en nosotros esta noche. Vamos a respirar profundo 3 veces. Profundo, ¿listo? Ya. Respire lo más profundo que pueda. Espíritu Santo, entra en nuestra vida. Otra vez. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor Padre. En este momento, Señor, nos inclinamos delante de ti. Señor, con un corazón contrito y humillado, Señor. Hoy venimos, Señor, con nuestra cerviz doblada, Señor. Pobres de espíritu, Señor. Sedientos de ti, Padre. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Señor, que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través no solo de mí, sino de todos los hermanos, porque vamos a participar todos, Señor. Que tengas tú el control, que llenes tú, Señor, cada corazón. Señor, que calmes cada dolor, cada deseo, cada necesidad, que cumplas cada sueño que tengamos cada uno de nosotros, Señor. Quedamos en tus manos esta noche, creyendo que hoy, Señor, tú nos darás palabra de vida. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y quedamos en tus manos, Espíritu Santo. Amén y amén. Un aplauso al Señor, pero descargue toda esa dolor, adrenalina, energía, cansancio en ese aplauso para el Señor. El Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bien. Bueno, yo tengo un título para la prédica, pero se la voy a decir al final, porque si no, entonces creo que sería, ¿cómo se dice cuando uno le copia al otro? Sería copialina, pero otros. Sí. Hermanos, es que los pastores, cuando yo cuente esta historia, van a entender el pastor Nachito y la pastora Bellita. Y es que quiero contarles que un día, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ser cristiano es fácil o difícil? Dificilísimo. Sí. ¿Estar en Cristo es fácil o difícil? Es una pregunta que, cuando a mí me dijeron: hey, les ama, qué cabezón, que si quiere predicar el otro viernes. Y yo anhelaba poder compartir con ustedes de esto. Y que sea hoy el Señor ayudándonos a entender. Porque yo he pensado que ser cristiano es difícil. Pero un día alguien dijo, en un espacio de nosotros, los de la iglesia, dijo:
que ser cristiano era muy difícil. Quizá por eso no está aquí esa persona, no ha vuelto. Quizá porque dijo esa persona que ser cristiano era muy difícil. Como quien dice, me va mejor por fuera, porque ser cristiano porque ser cristiano es difícil. Y mire, ese día que yo escuché eso, yo le conté a los pastores, a los días tuve que ir donde los pastores, a los dos, y les dije, no entiendo por qué el día en que dijeron que ser cristiano era difícil, a mí me dio mal genio. No entiendo. Sentí una emoción. Uno cuando tiene mal genio sabe por qué tiene mal genio. Uno cuando tiene tristeza sabe por qué tiene tristeza. Pero ese día no entendí. Como 2 o 3 días después fui donde los pastores y les hice la pregunta. No les pregunté si ser cristiano era difícil. Yo le pregunté por qué yo había tenido ese sentimiento. Que yo no entendía por qué cuando esta persona dijo que ser cristiano era difícil, yo había sentido rabia, dolor, impotencia. Recuerdo que ese día yo le dije a mi esposa, ¿por qué? Y ella me dijo, opina. Yo le dije, no, porque siento algo extraño en mí y no sé cómo voy a hablar. No sé qué va a salir de mi boca en este momento. Y ella me dijo, bueno, entonces no diga nada. Entonces no diga nada. Y yo me puse a buscar, hermanos, ¿dónde en la Biblia está escrito que con Cristo todo es peor? ¿Dónde? Busqué en muchas versiones. ¿Dónde está escrito? ¿Alguien sabe dónde dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados y yo les cargaré más? No, ¿verdad? ¿O qué otra? ¿O alguien dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean cortos? Guarda todos mis mandamientos para que te vaya mal. Y yo buscaba dónde hay un versículo que me diga que con Cristo todo es mal. Y yo decía, ¿por qué yo en algún momento dije que ser cristiano era difícil? ¿Y por qué yo un tiempo de mi vida tuve esa mentira en mi pensamiento para apartarme de Dios? Porque me iba mejor no siendo cristiano. Y yo hablaba con cristianos, eso fue en Venezuela, y muchos cristianos decían, es que ser cristiano es más difícil que cuando no lo era. Es que no es sino meterse a cristiano y todo le empieza a salir mal. Entonces yo decía, bueno, entonces no estoy mal, porque si me voy a volver cristiano para que me vaya mal, y si lo dice un cristiano, yo mejor me quedo quietico. Porque si a los cristianos se están siguiendo a Cristo y les va mal, y yo que estoy acá afuera me va bien, yo no tengo por qué ir a maltratarme yo con yo. ¿Cierto? Yo dije, hice la tarea
Y eso que uno cuando busca y empieza a buscar en la palabra, ¿qué pasa? El que busca, encuentra. Y ahora sí, 3.565 promesas tiene el Señor para nosotros. 9.7 promesas por día. 9.7 promesas, 9.733 promesas por día. Y decía Mayrelis, uy, y uno no declara ni una todo el tiempo. Porque uno está diciendo que está difícil, que está mal, que nada me sale. En vez de uno decir, hay 9.7 promesas para declarar, para apoderarme en mi vida diariamente. Pero ¿qué pasa? Que nosotros seguimos siendo del mundo estando en la iglesia. Porque lo que queremos es no convertirnos a Cristo, sino que Cristo se convierta a nosotros. Y la vida que yo llevo tiene que ser como yo la llevo, porque si no, entonces es muy difícil. No, si eso... Vamos a, Luchito, si me puede ayudar ahí con Jeremías 29, a ver quién la tiene. Jeremías 29:11. ¿Quién la tiene? Luchito ya la tiene. Vamos a leerla. Dice, ¿qué dice el Señor? ¿Quién está hablando ahí? ¿Y qué dice? Vamos a leerla todos los que somos cristianos. Levante la mano los que somos cristianos. Los que no la levantan, ¿no? Sí. Todos somos cristianos porque creemos en Cristo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ¿cómo así? Si ser cristiano es pero difícil. Y no. Eso es una promesa. Eso es una promesa, ¿cierto? Hay dos tipos de promesas: las incondicionales y las condicionales. Las promesas incondicionales son las promesas que ya están cumplidas. Un ejemplo: el Señor dijo, después de que pasó el diluvio, Él hizo una promesa. ¿Cuál es la promesa que hizo el Señor? Que nunca más iba a volver a acabar la humanidad, a destruir la humanidad con agua. ¿Depende de mí que eso se cumpla? No, ya está. ¿Depende de la humanidad que eso se cumpla? No, ya está. Ya está. Eso ya está. Eso es incondicional. Pero hay unas promesas que son condicionales. ¿Cómo entendemos entonces que cuando yo llego a la vida cristiana muchas cosas se ponen al revés? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque es una realidad que eso pasa. Mucha gente se sale de la iglesia porque de verdad cuando llegan a la iglesia pasan cosas. Cuando llegan a Cristo pasan cosas. Eso es una realidad.
Pero depende de la formación que nosotros tengamos, vamos a entender, o depende de nuestro líder espiritual, el que me trajo a la iglesia, y en el proceso que me llevan de menos a más, vamos a entender que no son cosas malas por ser cristiano. Dice el Señor que los que creen en Él, todas las cosas para bien. Para los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Primero Él nos dice que Él no tiene pensamientos de mal. Entonces ahí yo ya tengo que empezar a entender que si mi papá no me quiere hacer daño, ser hijo no tiene que ser un problema, una carga, una dificultad, un dolor, una amargura, una crisis. Lo que nosotros podemos entender y enseñarle a la persona nueva es, por ejemplo, yo cuando vendo las gotas de cannabis, ¿yo qué le digo a la persona cuando se toma las gotas de cannabis? Lo más probable es que entres en una crisis curativa. ¿Qué significa eso? Que tú estás quieto y no te duele. Sabes que tienes una enfermedad y no te duele. Pero cuando entran las gotas de cannabis, empieza a remover todo lo que está mal en ti. Y eso genera un dolor, malestar. Y esa es la gran diferencia entre que un cristiano entre en proceso de bendición, de restauración, a que a un cristiano le vaya mal. Es muy diferente que el Señor entre a nuestras vidas a ayudarnos a revolcar, soltar, arrancar, reestructurar nuestra vida. Pero ¿eso por qué pasa? Porque comenzamos a creer en Cristo y Él entró en nuestra vida. Le permitimos entrar. Pero Dios es perfecto y Él dice que la luz no se junta con las tinieblas. Y las tinieblas. Entonces, si el Señor es vida, ¿qué más es el Señor? Vida, pan, luz, amor, gozo, misericordia, alegría, adoración, alabanza. ¿Qué más? ¿Qué más es Dios? ¿Qué más es Dios? Pastor, papá, sanador. ¿Dónde está lo malo? Él es perfecto. Supongamos que, vamos a poner de ejemplo al hermano David. Él es topógrafo, él hace parte de las obras. Supongamos que él vaya a hacer una obra y deja la tubería podrida, las calles horribles por debajo, que arreglan una calle y la arreglan en falso. ¿Qué pasaría si el Señor hiciera eso en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si el Señor, Ronald, usted es chismoso, mentiroso, ladrón, fornicario, usted mentiroso, usurero, todo? ¿Qué pasaría si el Señor llega ahí? ¡Fup! Ya, ¡fup! Se volvió hasta bonito, mire. Uy, está bonito. ¿Qué pasa? ¿Quién ha visto una persona que se raspa y no le quitan la costra y lo dejan ahí? ¿Qué pasa con esa herida que nunca la limpian, no la quitan? Y empieza a botar pus. ¿A quién le gustaría? Ya sabemos hasta de eso.
Hemos visto procesos, nosotros hemos visto procesos que se fue hacia adentro y hasta que dañó el hueso. Y personas que han perdido incluso extremidades. ¿A quién le gustaría ir a buscar al papá restaurador y que el papá restaurador lo deje podrir? ¿A quién le gustaría eso? ¿Cierto que no? Y no pasa, no va a pasar, no va a pasar. Cuando traigamos a alguien a la iglesia, cuando prediquemos, cuando las personas entren en estos procesos, debemos estar al lado de ellos, porque el nuevo no lo entiende. El nuevo dice, pero ¿cómo que yo sigo a Cristo y se me desbarató el matrimonio? ¿Sí? Pero ¿cómo así que yo voy a la iglesia y mi hijo se me puso más rebelde? Pero ¿cómo así que yo voy a la iglesia y me echaron? Pero ¿cómo así que yo voy a la iglesia y me robaron? ¿Cómo así? Y entonces llega un hermano y le dice, es que ser cristiano es pero difícil. No, entonces yo no vuelvo para recuperar a mi esposo, a mi hijo, la plata que me robaron. No, yo que volver a Fuente y Redención. Porque no hablamos con entendimiento. Luchito, ahí Deuteronomio 4:29. Deuteronomio 4:29. ¿Quién la tiene? Ya ahí la tiene Luchito o el que la tiene. Y vamos a leerla. Más desde allí buscar esa tu Dios ¿cierto? Si lo buscares ¿de qué? De toda tu alma. ¿Quién aquí ha tenido novia, novio, esposo, esposa, ha tenido pareja? ¿Quién? ¿Quién es esposo aquí? ¿Sí? Esposo, esposa, novio, pareja. Todos han tenido. Hagan de cuenta que un beso de esposos no es lo mismo que un pico. Tenemos que empezar a entender que buscar, clamar. Déjenme ahí un momentico, Luchito. Clamar. Dice, con toda. ¿Qué? ¿Con cuánto? Con todo. Poquito. Un poquito de ganas de orar. Un poquito de ganas de buscarlo. Un poquito. Vamos a la iglesia porque hoy yo ya sé qué va a pasar en la novela. Mejor vamos hoy para la iglesia. Me dieron como ganas de ir a la iglesia hoy. Con ese poquito. O como dice el Señor. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Dice Primera de Juan 5:11. Primera de Juan 5:11. ¿Cómo dice? Que Dios nos ha amén. Entonces, hermanos, si Él es la vida y Él dio a su Hijo por nosotros, ¿cómo es que ser cristiano es tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjese que es la vida.
Es la vida. Y Él dice que nosotros somos ¿qué? Coherederos. Y si Él es la vida y yo soy coheredero, coheredero es que le cedo la herencia, que comparto una herencia. Y si Él es la vida y yo soy coheredero, ¿por qué yo digo que estar en Cristo es difícil? Es que se nos olvidan las promesas. Y se nos olvida que Cristo venció por todos nosotros en todo. Gloria a Dios. Pero ¿qué dice Primera de Juan 1:9? Primera de Juan 1:9. Díganlo, pastor, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué decimos que ser cristiano es difícil? ¿Por qué deshonramos a Cristo? Si nosotros hablamos mal de nuestros papás, ¿por qué se nos olvida lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no lo honramos? ¿Por qué no lo honramos al decir? Gracias. ¿Por qué no lo honramos diciendo? ¿Por qué no lo honramos diciendo, Él me ayuda, yo creo en Él, Él me da la victoria, Él venció por mí, Él ya venció en la cruz del Calvario toda enfermedad, todo dolor, toda quiebra, toda separación? Porque Él dice otra vez, todos los que estéis cansados, cargados, enfermos, solos, afligidos, sin trabajo, sin fuerzas, sin sabiduría, sin guía, sin hogar, sin un papá, sin la mamá. Todos los que estén en un conflicto, venid a mí. Todos los que estáis en todas las situaciones, que yo os haré descansar. Dice, se me acabó el tiempo y mire, Mateo, bueno, esa era Josué 1, 7, 8 y 9. Josué 1, 7, 8 y 9. Josué 1, 7, 8 y 9. ¿Ya? ¿Sí? Dice, solamente esfuérzate y sé muy para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. Amén. El que sigue.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9, gloria a Dios. ¿Y qué dice el 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Un aplauso al Señor. No alcanzamos a leer 3.565 promesas esta noche. No alcanzamos. Bueno, sí alcanzaríamos, pero tocaría toda la noche hacer vigilia. Pero sí podemos cerrar, hermanos, con Santiago 4, 7 al 10. Mire que aquí en las promesas del Señor, en todas, Él dice, si leemos ahí la palabra, todas las promesas tienen una acción. Ninguno va a llegar como el chino. ¿Se acuerdan? El chino de la prédica de la pastora. Ninguna bendición va a llegar. Ninguna bendición, porque todas las bendiciones dicen, honra, esfuérzate, levántate, cree, venid, tocad, buscad, llamad. Y todas las bendiciones están llamadas primero a una acción. A una acción. Y no una acción solo de hacer. No es que yo me la paso trabajando. Es una acción de convicción. Es una acción de fe, de convicción. Porque si tú tocas, pero no tienes fe, la fe sin obra es, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces nos ponemos a analizar. ¿Y qué dice Santiago? Santiago 4, 7 al 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 8. Acercaos a Dios, se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Yo entendí algo, por lo menos yo. Ser cristiano no es difícil. Lo difícil es sujetarnos. Lo difícil es doblar la cerviz. Lo difícil es renunciar a los deleites. Ser cristiano no es difícil si somos obedientes. Yo quiero invitarlos a que nunca más vuelvan a decir que ser cristiano es difícil. Lo difícil es obedecer lo que dice el Señor para que a mí me vaya. Pero Cristo no tiene la culpa. Cristo no tiene la culpa. Claro, Él dice, en el mundo tendréis aflicciones, ¿cierto? Pero Él ya todas
las venció. Él ya todas las venció, ¿cierto? ¿Sí vamos a tener tristeza? Sí, pero hermanos, les aseguro que una tristeza en Cristo es mucho mejor que una tristeza sin Él. Una crisis que llega por bien, no por castigo, porque Dios no es un Dios castigador si tú haces lo bueno delante de Él. Nunca el Señor nos pagará con dolor si hacemos lo bueno delante de Él. Vendrán procesos de restauración y Él tendrá que sacar de nuestras vidas lo que no nos conviene. Y eso nos dolerá. Yo quería tener una sociedad. Y el Señor ya me había dicho a mí a través de los pastores y el pastor Jason. Y yo quería tener una sociedad. Y vino el chanclas disfrazado de oveja. Y no lo vimos. Porque había dicho una palabra el Señor por otra forma. Y no lo entendimos. Y a través del pastor Jason y a través de la pastora nos mostró que venía un robo para tallos y tallos. Y yo no quería soltar esa sociedad porque yo pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Y la única forma fue que nos estafaran, que ese socio nos estafara y se nos llevara una gran cantidad de dinero, por la cual ahorita estamos respondiendo. ¿Fue culpa de Dios? No. ¿Y sabe qué entendí? Que Dios no permitió que fuera mayor la pérdida, porque al final el Señor no permitió que cosas con Él se dieran. Y yo no quería soltar, y tocó con anestesia, pero el Señor siempre busca lo bueno, porque después de Él han llegado personas más confiables, más correctas, y hemos sido más prudentes. O sea que era para edificación, para bien. Y fue un dolor. Hermanos, ¿en algún momento han tenido tristeza? ¿En algún momento se han sentido solos? ¿En algún momento han tenido crisis en sus matrimonios? ¿En algún momento vas a venir a la iglesia? Te esperamos aquí con los brazos abiertos. Los que están conectados en línea, Dios los bendiga. Los esperamos el domingo. Disfrutes en este tiempo de venir a la iglesia. Dios los bendiga. Gracias por asistir. Recuerda seguirnos en YouTube y en Facebook. Nuestros horarios son viernes 7:30 p.m., domingos 10 a.m. Te esperamos, Iglesia Cristiana Fuente de Vida y Redención.